Bueno, en estos días, Laila y yo hicimos un remix en nuestra cuenta de Cumplir 60 y ahora qué, donde presentamos una cuenta que se llama La Abuela Habla, ¿no? La abuela Ana. Sí. Ajá. Bueno, quiero destacar que nosotras normalmente hacemos remix de temas que nos interesen, que nos puedan interesar a nuestra comunidad, ¿verdad? Y este tema fue bastante polémico, entonces queremos contar un poquito nuestras experiencias con respecto al tema, porque hablan de las mujeres que hacen, si se hacen cesárea, deciden hacer cesárea o le tienen que hacer una cesárea, y las mujeres que tienen un parto normal. Entonces se creó una cierta polémica en los comentarios, muy interesante, porque bueno, nosotros también tenemos nuestros puntos de vista y queremos que los conozcan, queremos que nos conozcan un poquito. La verdad sí, porque es que es un tema que gira en torno a todo el mundo está opinando sin haber pasado por ahí. Entonces, hay muchas mujeres que se someten a una cesárea y les va muy bien, otras que no. Hay otras mujeres que les va muy bien con el parto natural, otras que no, o simplemente le tienen terror al parto natural y pues todo es válido. Exacto. Todo es válido. Pero bueno, las experiencias nuestras personales, particularmente yo tengo 2 hijos, los cuales los 2 fueron por cesárea, pero fue elección propia. Sí, no yo fue... decidí, porque yo salí embarazada de mi primer hijo a los 39 años, iba a tenerlo a los 40. Y en esa época uno decía, uy, ya estás vieja, ¿no? Sin embargo, mi doctora, bella y preciosa, me dijo, olvídate de eso de que tú estás pasada de edad, o sea, ten un embarazo tranquila y de verdad que fue el embarazo más feliz. Sin embargo, yo tenía un poco de trauma porque yo vi a mi hermana, que es 5 años menor que yo, que tuvo sus partos naturales. Pero de esos partos naturales fueron muy traumáticos, porque la primera niña, que se llama Livia como yo, era grande, o sea, sus hijas fueron grandes. Entonces ver a mi hermana sufrir casi un día entero con trabajos de parto, después que le ponen lo otro, que entonces empieza con contracciones y todo ese dolor, y la peor parte fue ver la grabación estando yo afuera. El esposo me enseña la grabación y yo casi que me quería desmayar, me quería morir. O sea, cuando yo vi, aparte que mi sobrina nació como achatada en los polos de voltada en el Ecuador, su cabecita, como le hicieron force a mi hermana, la cabecita le quedó un poco aplastada, le dislocaron el hombro. Entonces fue una experiencia traumática. Fue muy traumático. Para todos. Para todos. Bueno, menos mal que a mi sobrina se le arregló la cabecita. Sí, porque además yo he visto fotos y es muy bonita. Sí, y bueno, nada, yo dije, no, yo no voy a parir, yo no voy a tener mi hijo, o sea, no quiero pasar por ese trauma, tanto que esperé y decidí tener mi hijo, no quiero pasar por ese trauma y decidí hacerme la cesárea. Fíjate, ¿no? Qué curioso, porque eso también va mucho, también yo creo que la madurez que tú tenías en ese momento. Sí. Porque en mi caso fue un poquito distinto porque yo, primero que todo al principio yo decía, no, yo no creo que yo sea como de esa onda de tener hijos. Y me demoré para tener hijos y yo decía, no, yo siempre lo dilataba, lo posponía. Hasta que quedé embarazada sin proponérmelo. Y dije, bueno, chévere, ya estoy embarazada, no sé qué, vamos para adelante. Y perdí ese embarazo. Eran gemelos, entonces cuando ya los perdí, yo tenía 28, mentiras, porque después duré entonces ahí ya me empezó el afán de ser madre. Entonces demoré 1 año más para quedar embarazada de mi siguiente hijo, Juan. Y quedé embarazada a los 29. Entonces di a luz a los 30, eso fue en junio, yo cumplí los 30 en abril. Y yo tenía ya como esa crianza de mis abuelas, todas muy machistas y todas muy tradicionales, que cesárea no, que parto natural, no hay nada como el parto natural, todo, que la ciencia no, que el Dios hizo el cuerpo de la mujer, etc. Entonces yo tenía en mi cabeza, yo voy con parto natural. Tengo que sufrir para ser madre. Pero no, para mí no era como... Y eso que yo vi el parto de mi hermana, porque cuando mi hermana nació yo tenía 12 años, entonces yo acompañé a mi mamá al hospital. Bueno, no vi como tal el parto, pero vi todo el proceso de mi mamá. Y para mí entonces, listo, parto natural. Sin embargo, en el parto de Juan Manuel, que ya hoy en día va a cumplir 23 años, se complicaron las cosas, se le bajó la frecuencia cardíaca y tuvieron que hacerme, después de haber hecho todo el trabajo de parto, cesárea. Pero yo te digo que la cesárea, no sé, yo tengo una teoría y es que la depresión, en mi caso, no es depresión postparto, sino depresión postcesárea. Sí. Porque a mí me dio fue depresión porque yo no podía atender a mi hijo porque todo el mundo lo cargaba, lo cuchicheaba, todo el mundo lo atendía,
Menos yo, porque yo no podía ni levantarme del dolor de la cicatriz de la cesárea. Bueno, pero te cuento que fíjate, en el caso nuestro, más o menos fue similar, porque a pesar de que yo decidí que me hicieran la cesárea, yo rompí fuente, fui a la clínica, y cuando llegué a la clínica, para mí lo más horrible de todos los embarazos y de todo cuando vas a tener a tu hijo es el tacto que te hacen cuando ya estás a punto. Sí. Y ella me dijo, así hubieras querido parir lo normal, no hubieras podido porque no tenía contracciones, estaba... O sea, no había dilatado, sí, nada. Te tocaba cesárea. Me tocaba cesárea. Total. Me tocaba cesárea. Entonces, bueno, tuve mi cesárea, no me pasó como a ti. Yo sí lo atendí a mi muchachito, o sea, sí, con la herida y todo, como dice la abuela que habla, que, o sea, es una operación, es una cirugía mayor. Pero mayor, o sea, total, sí. Es una cicatriz grande y es una herida grande, dolorosa. Sí. A mí, por lo menos, yo tengo el umbral del dolor muy, no sé, muy bajito, pero realmente fue muy doloroso. Tanto así que yo después decía, le pregunté a mi ginecólogo si yo podía seguir, si tenía más hijos iba a poder tener un parto natural, y me dijo, no, todos tienen que ser por cesárea porque la primera fue cesárea, a menos que las condiciones se den para que sea un parto natural, como por ejemplo que dilates rápido, que no tengas tanta no sé qué. Total, como cosa de mi Dios, yo no sé. Fer, mi segundo hijo, nació 1 año y 8 meses después de Juan, y nació de 8 meses. O sea, fue prematuro y no me dejó casi ni llego al hospital. Y eso fue. Y entonces pude experimentar las dos cosas, parto natural y parto cesárea. Entonces ahí fue cuando corroboré, que me dije, no, o sea, yo a las pocas horas, a las 8 horas ya yo estaba en pie. Claro. Como si nada hubiera pasado. Exacto. O sea, el parto natural me pareció un poquito más fácil la recuperación, en mi caso. Sé que no a todo el mundo le pasa lo mismo, hay gente que pronto le resultó diferente. Sí, no, yo siento que sí es más fácil la recuperación. Lo que no, o sea, la polémica realmente no es si es mejor el parto, porque muchas mujeres le hacen cesárea por necesidad, no porque lo elijan. Sí, claro. En mi caso, yo cuando fui a tener el segundo, empecé a dilatar y la doctora me dijo, puedes parirlo, pero yo me iba a ligar en la misma operación. Entonces me dijo, igual te tengo que operar, porque si te vamos a ligar, me lo tenía que hacer. El tema es que cómo la sociedad juzga a la mujer, porque yo me sentí muchas veces, no sé si a ti te pasó, pero a mí muchas veces yo estaba en reuniones de amigas y las amigas me decían, no, pero es que tú realmente no, o sea, tú no sabes lo que es parir, tú no sabes ser madre, no es lo mismo ser madre cuando tú pares que es lo mismo cuando tú tienes una cesárea. La gente tiene rapidito el palito de la opinión cuando nadie se la ha pedido. Exactamente. Entonces, bueno, queremos escucharlos, qué opinan ustedes. Hay muchísimos comentarios, pero todos son uno mejor que otro. Respetamos lo que nos puedan decir algunas de que sí es mejor, pero acuérdense de algo. A veces la cesárea no es una elección, es una necesidad. Sí. Que cuando Laila, que por ejemplo tiene esa experiencia, que pudo tener parto normal, qué maravilloso. Pero también hay partos como el de mi hermana, que fue súper complicado. Total. Y mujeres que han tratado de parir a sus hijos y los han perdido. O que peor aún, se pone en riesgo la vida de la madre también. Hay muchas mujeres que han muerto en el parto por muchas razones. Entonces sí, eso es algo que nadie puede juzgar, porque cada quien tiene cada cabeza es un mundo y cada persona toma sus decisiones. Y además, Livia, nosotros con este podcast que de los 50 y los 60, ahora nadie nos puede opinar, porque ya no nos importa que opinen, que si fue, que hizo, que no hizo, ya no hay culpa, nosotros ya no sentimos culpa de nada. Así, además aquí tienen dos opiniones, una de 50, ella estaba pariendo y yo estaba pariendo también, pero yo tenía 40 y ella tenía 30. Así que queremos escuchar todos sus comentarios, qué opinan al respecto, y bueno, después nos volvemos a hablar. Pero ya están conociendo un poquito más de nosotras. Así es. Nos vemos en un próximo. Nos vemos. Bye. Chao.